Hola, sean bienvenidos al tercer programa de la Enciclopedia del Ingeniero, un programa donde hago entrevistas a expertos en diferentes áreas de la industria. Yo soy Jaciel Guzmán y el tema que trataremos hoy es pensiones, afores e Infonavit. Pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o algún accidente no laboral y al cumplir por lo menos 60 años o 65, como lo vamos a ver ahorita. Una Afore es una administradora de fondos de retiro. Es una institución financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE. Pero para saber más acerca de este tema, tenemos un invitado experto esta semana en Afores y maximización de pensiones. Conozcamos un poco acerca de la carrera de nuestra invitada. Córrela. La invitada experta de esta semana es Lorena Galindo. Nuestra invitada estudió la licenciatura en Administración en Universidad del Valle de México. La licenciada Galindo tiene el diplomado en Administración de Recursos Humanos. La invitada cuenta con una acreditación en Administración de Riesgos Individuales de Seguros de Personas, Sistemas y Mercado Financiero, por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. La licenciada Galindo tiene experiencia en análisis de servicio post-venta de electrodomésticos, supervisión del Departamento de Servicios de Reparación, refacciones, atención al cliente y control de garantías a nivel nacional. Nuestra invitada tiene experiencia como analista de seguros, asesor patrimonial y ventas de seguros. Nuestra invitada cuenta con experiencia en análisis de inversiones, especialista en planes personales de retiro y estrategia patrimonial. Hola, Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Qué Muchas bueno. gracias por haber venido, aceptar la invitación y pues sobre todo compartir el conocimiento. ¿Te parece si comenzamos? Claro que sí. Me gustaría comenzar preguntándote cuál es tu definición de Afore y pensión. Cuando hablamos de las Afores, pues es una administradora de fondos para el retiro que administra pues todo el recurso de todos los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores. Okay. Y entra en vigor a partir del 1 de julio del 97, okay. ¿Vale? Las Afores, es una prestación a la que se tiene derecho. Uh-huh. Es por ley, que aplica para todas las personas que cotizaron antes del 1 de julio del 97, ¿sale? Okay. O sea, básicamente es la definición de Afore. Okay. Así es. Perfecto. ¿Existe más de una modalidad de pensiones? Sí, de hecho son 3. ¿3? ¿Podrías explicarnos cuál es cada una de ellas? Claro que sí, mira, la primera es la renta vitalicia, el retiro programado y la pensión mínima garantizada, ¿vale? Okay. Esas son las 3 modalidades. Mencionaste estas 3, ¿podrías darnos la definición como un poco más amplia de cada una? Sí, mira, la parte del retiro programado, pues es básicamente, se hace el cálculo. Bueno, para empezar, se va a contratar por parte de la Afore, okay. ¿De acuerdo? Y el cálculo se va a hacer de acuerdo a tu expectativa de vida y al monto, al saldo que tú tengas acumulado, ¿vale? Okay. Esos son los 2 factores. ¿Cómo va a funcionar? El recurso me lo van a administrar de acuerdo a estos 2 puntos anteriores y en el momento en el que se agote el recurso, se acaba la pensión, okay. ¿De acuerdo? La renta vitalicia es lo contrario, ¿no? Se va a hacer el cálculo de acuerdo a las tablas de mortalidad, uh-huh. Y al saldo que tienes acumulado, ¿de Okay. acuerdo? Y pues como bien lo dice, la protección es de manera vitalicia, está garantizada, no importa en qué momento. ¿En qué momento la vas a ocupar? Exactamente. Así que no importa si se te acabó ese fondo, pues tú sigues manteniendo tu renta vitalicia. Exactamente. Okay. Así es. ¿Y la última modalidad? La última es la pensión mínima garantizada, uh-huh. Que esta como bien lo dice, te garantiza una pensión aunque tú no alcances a lo mejor el saldo necesario para poder generarla. Lo único que te piden es que sí tengas la edad y las semanas, que son 1,250. Okay. Así es. Tengo entendido que en el tema de pensiones tenemos 2 leyes que están vigentes por el momento, que es la ley del 73 uh-huh. Y la ley del 97. Así es. ¿Por qué existen estas 2? Básicamente fue un mal cálculo actuarial. Okay. Relacionado con los costos de la seguridad social y no se contempló el aumento de, ¿cómo decirlo?, de la expectativa de vida. Exactamente. Ajá. Entonces, es por eso que se hace toda esta reforma en el sistema de pensiones, uh-huh. Y nace la parte de las Afores.
Ok. Es a partir de ahí. Y por eso tenemos dos leyes, por el mal cálculo de la expectativa de vida de los mexicanos. Así es, sí, lo que sucedió es que, por ejemplo, en la ley 73, las pensiones se tomaban de un fondo en común. Ok. ¿De acuerdo? Ajá. La expectativa de vida cambia y entonces no alcanza el recurso de las pensiones. Por eso es que se hace esta modificación y en la actualidad ya son lo que es las cuentas individuales, ¿de acuerdo? Okay. Dependemos únicamente del fondo que nosotros generamos en nuestra vida laboral de manera individual. Ok. Pues bastante interesante este tema de las pensiones. La verdad es que pues muchas veces es algo que no tenemos como en cuenta en nuestro día a día, ¿no? Es como de, pues sí, o sea, sé que debo juntar o sé que está, pero muchas veces no le damos como la importancia que tiene, ¿no? Así es. ¿Existe un solo tipo de pensiones o existen otras causas que te hacen acreedor a una pensión? Existen tres maneras de pensionarte. Una es por vejez, que pues bueno, es la que todos conocemos, que tenemos que cumplir la edad de 60 a 65. La segunda es por invalidez, ya sea una invalidez total o parcial. Okay. Y la tercera es por sobrevivencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo llegar a quedar viuda, yo tengo acceso a la pensión de mi marido. Okay. ¿Vale? Esas son las tres formas en las que yo puedo tener acceso a una pensión. Ok. Y, por ejemplo, en caso de que estuvieras casada, una persona estuviera casada y fallece su esposo, que era el que tenía derecho a la pensión, ¿hay forma de que la esposa siga teniendo acceso a esa pensión? Sí, claro. ¿No es como que se murió el derechamente de la pensión y ahí queda su...? No, la pensión es heredable siempre y cuando sea al cónyuge, concubino o hijos menores de 16 años, y en caso de que fueran mayores, pues sí, mayores, sería por tener alguna discapacidad. Solamente de esa forma pueden seguir teniendo acceso a hijos mayores de edad. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre pensión máxima y pensión mínima garantizada? La pensión máxima se maneja sobre todo para la ley 73. Quiere decir que me van a pedir ciertos requisitos para pensionarme, eso lo sabemos en cualquiera de las dos leyes, pero en la ley 73 tengo derecho a la pensión máxima, que actualmente es de 64,000 pesos mensuales. Okay. ¿Vale? ¿Para qué tengo que hacer para poder llegar a esto? Tengo que cumplir la edad máxima, que es de 65, y tengo que tener las semanas necesarias, exactamente, que es, para la máxima son 2,200. Okay. Y en el lado contrario de la mínima garantizada, pues el monto es de 3,198. Okay. Y como te comentaba anteriormente, esta pensión mínima la garantiza el gobierno federal. Lo único que sí te piden es que cumplas con la edad y con las semanas cotizadas, que son 1,250. Ok. ¿Y hay alguna cosa extra que hacer? Independientemente de los requisitos, ¿hay algo más que hacer para tener la pensión máxima? Sí, para poder tener la pensión máxima necesito tres cosas. De cualquier manera las necesito, que te repito, son la edad, las semanas cotizadas y el salario diario promedio. Okay. Para poder tener acceso a esto me van a hacer mi cálculo de acuerdo al salario diario promedio de los últimos 5 años. Okay. Eso es muy importante, pero para poder alcanzar el tope tengo que tener un salario diario de 2,112 pesos. Okay. Tener 2,200 semanas cotizadas y 65 años cumplidos. Para obtener una pensión máxima. Para tener la pensión máxima, así es. ¿Cómo están ligados el Afore y las pensiones? Pues mira, ambos son sistemas para el retiro. Las condiciones para poder tener acceso a ambas son muy similares, con la diferencia de que en las pensiones, como te lo acabo de comentar, necesitas esas tres condiciones para acceder a la pensión. Exactamente, y el cálculo se hace basándonos en nuestro último salario. Pero en las Afores no es de esta manera. En las Afores el cálculo se va a hacer de acuerdo al monto total que tú tienes acumulado. Acumulado. Exactamente. La edad es la misma, de 60 a 65, y con la diferencia de que las semanas, en vez de ser de mínimo de 500, mínimo son 1,250.
Ok. ¿Existen instituciones públicas que administren o manejen nuestras pensiones? Como tal, las pensiones, bueno, el recurso de las pensiones se administra por las Afores. Ellas son las encargadas de administrarlo, de manejarlo. Okay. Pero son privadas. Las instituciones públicas que se encargan de regular a las Afores son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CONSAR. Ok, son las que dan los lineamientos para que las instituciones privadas puedan generar exactamente. Todas esas cosas. Ellas son las que se encargan de regular estas instituciones y sobre todo pues de estar al pendiente, estar al pendiente de Así todos, es. claro. ¿Es diferente una pensión en el IMSS y en el ISSSTE? Sí es diferente. Para empezar, en el IMSS, como ya lo comentamos, trabajamos lo que es la Ley 73 y la Ley 97. En el ISSSTE es un poquito diferente. En el ISSSTE, la ley antigua, por así decirlo, se le llama décimo transitorio. Okay. Y la ley nueva son cuentas individuales, ¿vale? Okay. Entonces, pues, empezando por ahí. Posteriormente, pues bueno, en el IMSS las cotizaciones se sacan por semanas. Okay. ¿Vale? Y en el ISSSTE no. En el ISSSTE es por años. Ah, ok. Es por años laborados, entonces esa es otra ¿Y cuántos diferencia. son los años que te piden en el ISSSTE? En el ISSSTE te piden mínimo 15 años. 15 años. Así es. ¿Es más o menos acorde a lo que te pide en semanas el IMSS? No, en el menor, IMSS es son mayor? 10. Ajá. En el IMSS son Ok. 10, así es, el mínimo. En ley 73, En 73, exactamente. ok. ¿Qué tan buenos son los planes privados de pensiones? Son una muy buena alternativa para poder generar una estrategia para tu retiro, porque actualmente pues tenemos mucho ese problema, ¿no? La parte de las Afores no es que sean malas, al contrario, ¿no? Las Afores yo creo que son uno de los mejores instrumentos de inversión, Okay. ya que te permiten generar un ahorro desde un centavo, ¿no? Ujú, okay. Eso es un plus a su favor increíble, ¿no? Aquí la cuestión más bien no es que la Afore sea mala, simple y sencillamente no es suficiente, ¿sí? Ok. No es suficiente para depender de ella como único recurso para nuestro retiro. Ujú. Por eso es que existen los planes personales de retiro, Ok. que se trabajan, pues bueno, con diversas aseguradoras. Existen muchos productos. Yo creo más bien el problema está en que no conocemos todo lo que Sí, nuestro claro. sistema financiero nos ofrece, ¿no? Pero de que se recomiendan, sí se recomiendan. Ok. Y ya no sé, al paso del tiempo a lo mejor puede ser que tengas las dos cuentas, ¿no? Una de Afore y una de plan de retiro privado y pues ya al final de tu vida laboral las conjuntes, ¿no? Exactamente, así es. Ok. ¿Cómo funcionan? Bueno, más bien quiero preguntarte, ¿qué son las aportaciones voluntarias y cómo funcionan? Ok, pues mira, las aportaciones voluntarias, como lo dice, son aportaciones que tú vas a hacer adicionales al 6.5% que se descuenta de tu salario, Ok. que se destina a la Afore, ¿de Ajá, acuerdo? ok. Todas estas aportaciones adicionales, tú tienes acceso a ellas, tienes liquidez. Esto es a partir de los 2 a los 6 meses más o menos, a corto plazo, o bien también lo puedes invertir a largo plazo. Tiene estas facilidades, ¿no? En la Afore. Es muy fácil hacer las aportaciones adicionales, tú las puedes hacer desde una transferencia bancaria, puedes incluso solicitar en la página del SAR que te domicilien a tu cuenta bancaria las aportaciones. Sí es muy importante que sepas si en tu Afore se permite esto, porque no todas lo manejan. Ok, entonces de entrada tendríamos que saber si en el Afore, primero saber en qué Afore estamos y después qué condiciones o qué movimientos extras podemos hacer en el Afore, ¿no? Exactamente, Okay. sí. Para empezar es súper importante que conozcamos pues dónde tenemos nuestra Afore, ¿no? Porque pues muchas veces no tenemos el conocimiento de dónde estamos ni cuánto tenemos en el saldo, etcétera. Entonces, para poder trabajar una buena estrategia, pues sí es necesario tener todos estos conocimientos. Y pues hay muchas maneras de que tú puedas hacer estas aportaciones. Te repito, las que ya te mencioné. Y incluso puedes solicitar a tu patrón
que haga haga las aportaciones. Obviamente, pues tiene que estar el de acuerdo. ¿Para qué? Para que se te retenga. Exactamente. Okay. Muy bien. Y en este tema que estamos abordando, ¿cómo revisamos en qué Afore estamos? ¿Cómo podemos empezar a pues poner todos estos temas en orden, no? Claro. Pues mira, en la página del SAR tú puedes localizar tu Afore, ingresas tus datos, ya sea tu CURP o tu número de seguridad social. Okay. Y aquí puedes solicitar que te manden a tu correo electrónico, te localizan tu Afore. Okay. Ya una vez que tú sabes dónde está tu Afore, tú puedes llamar o ponerte en contacto con la institución privada donde esté tu Afore. Exactamente, Okay. para que solicites un estado de cuenta. Okay. ¿Nos puedes explicar qué es un CIEFORE? Sí, las CIEFORES, pues bueno, son sociedades de inversión especializada para el retiro. Okay. Anteriormente se utilizaban 5, que bueno, tú ingresabas de acuerdo a la edad en la que te encontrabas. Okay. Y la etapa, ¿no? Si empezabas a laborar o si estabas en tu etapa de retiro, dependía mucho de eso en cuál entrabas, ¿no? Okay. Porque a final de cuentas es una inversión, entonces cuando ya estás más próximo a la pensión, pues hay que minimizar el riesgo, ¿no? Entonces se manejaban en portafolios diferentes, por así decirlo. Okay. Actualmente se utiliza lo que son las CIEFORES generacionales, ¿sí? En vez de ser 5, ya son 10. Okay. Con la diferencia de que ya no vas a pasar por esas 5 como anteriormente era. Con tus 5 etapas. Exactamente. Okay. Actualmente ya vas a ingresar a una, esto va a ser de acuerdo a tu año de nacimiento y te vas a quedar en ella toda tu vida laboral. Ok, entonces se hace de acuerdo al año en el que tú naciste y ya no hay como que esta persona va en su etapa de inicio, pero la persona de allá va en su etapa de retiro, sino que ya ahorita todos los de este año en teoría deben ir en la misma etapa laboral. Exactamente, Okay. en la misma CIEFORE. Ok. Así es. Okay. Tengo una duda. ¿Qué pasa si ahorras gran parte de tu vida laboral para tu retiro, pero falleces antes de alcanzar la edad mínima de retiro? Como te comentaba, la pensión es heredable, se tienen beneficiarios, entonces al momento de que una persona fallece y todavía no se ha cobrado el recurso, el beneficiario puede tener acceso a la pensión, así es. ¿Esto es en el caso de que estén pues casados o en concubinato? ¿Aplica igual? Así es. ¿O tienes que tener ciertos requisitos para que la otra persona pueda cobrarla? Pues sí, si están casados no hay problemas. El concubinato sí se tiene que comprobar, okay. Me parece que son 5 años los que hay que comprobar el concubinato para poder tener acceso a la pensión, o bien un hijo en común, y si el hijo es menor de edad, es aplicable la pensión heredada. Ok. Bien, ahora quisiera entrar un poco en el tema de Infonavit, que es otro tema que también va como muy de la mano con Así es. ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos cómo funciona el Infonavit? El Infonavit, pues bueno, a final de cuentas es una institución que le permite a los trabajadores tener acceso a la vivienda, okay. ¿no? Pero tiene otros beneficios para el trabajador. No solamente pues sirve para comprar una casa, sino okay. también te puede servir para remodelar, para construir. Son diferentes líneas que maneja el Infonavit. Ok. Si estás dado de alta en el Seguro Social, ¿inmediatamente estás ahorrando en el Infonavit? Depende. Cuando tú estás dado de alta en una empresa como empleado, sí, estás cotizando para el Infonavit. Pero existen otras maneras de que tú puedas tener acceso al Seguro Social haciéndote tu cargo de la carga social, ¿no? Pagando ya sea una modalidad 33, una modalidad 35, que es yo ir, pagar mi seguro social y tener acceso al servicio médico. Pero esto no quiere decir que yo esté cotizando para el Infonavit, o sea, es muy diferente. Cuando yo me doy de alta en el IMSS, existen muchas modalidades como yo me puedo dar de alta, ¿sí? La que te asegura que tú estás cotizando es cuando estás dado de alta como empleado en una empresa.
Ok, es interesante porque muchas veces, digo, entras a trabajar o terminas de estudiar o ya estás en una empresa y lo último en lo que piensas es en todas estas cosas, ¿no? Claro. Muchas veces te mandan a como de, pues y darte de alta en el IMSS, pero hasta ahí y tú no sabes ese de, pues yo voy y hago mis registros y tú haces tu registro patronal, muchas veces no sabemos pues qué es lo que incluye o qué es lo que no estamos teniendo o qué es lo que sí vamos a poder generar a partir de ahí, ¿no? Exactamente, de hecho sí es muy, muy importante que dependiendo del trámite que vayamos a realizar, estemos conscientes, ¿no? Porque muchas veces lo escuchamos a diario que pues la gente, no, pues yo quiero tener acceso al servicio médico, no, pues me voy a dar de alta. Y generalmente te hacen la recomendación de que utilices la modalidad 33. Pero, pues sí, la gente muchas veces no sabe que al hacer esto no tiene ciertos beneficios que podría tener de otra manera. Entonces, sí es importante, dependiendo del trámite que se haga, pues conocer bien a fondo, pues toda lo que implica. Todo lo que implica estar en esa modalidad. Muy bien. ¿Existen créditos compartidos en el Infonavit? Sí, son créditos conyugales y esto pues es con la finalidad de alcanzar un mayor financiamiento. Ok. ¿Podrías explicarnos un poco más las diferentes... ¿Puedes explicarnos un poco más las diferentes cosas que podemos hacer con el crédito Infonavit? Por ejemplo, remodelar la casa, comprar una nueva... Forzosamente tienes que comprar una casa nueva cuando tienes un crédito Infonavit, puedes ocupar una casa que pues ya fue usada y alguien la va a vender, o puedes sacar un segundo crédito. ¿Puedes explicarme todas esas cosas? Claro, sí, de hecho, bueno, no tiene que ser nueva la vivienda, puede ser nueva o puede ser ya de otra persona. Okay. Tienes derecho a un segundo crédito también. Para la parte de las remodelaciones, pues también aquí entra lo que es la línea 4 del Infonavit. Existen varias formas de hacerlo. Puedes hacerlo sin afectación estructural, que quiere decir que únicamente puedes hacer la remodelación en tu vivienda, no puedes afectar la estructura, quitar Ok, o sea, como cambiar pisos, como remodelar la cocina, eso sí lo puedes hacer, pero no puedes como construir un cuarto nuevo o cambiar... tirar un muro y sí, okay. O sea, lo que no puedes es afectar la estructura de la casa. Hay otra línea en la que sí puedes hacerlo, o sea, tiene como varias opciones. Okay. Básicamente, pues la línea 4 y esta parte de la remodelación se utiliza para poder utilizar bien el recurso del saldo de su cuenta de vivienda. Ok, muy bien. ¿Qué tanto afecta tu salario durante la vida laboral en el monto final de tu pensión? Pues si hablamos de la ley 73, pues no mucho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el cálculo de mi pensión se va a hacer de acuerdo a los últimos 5 años. O sea, lo que entiendo es lo que más afecta son los últimos 5 años de tu vida laboral. Porque sobre los últimos 5 años, sobre ese promedio, vas a obtener pues un salario y es el que se va a reflejar al final en la pensión. Exactamente, okay. Así es. Ok, ¿cuáles son los riesgos que corremos al no tener en orden nuestra pensión? Uy, pues la verdad es que se presentan muchos problemas, ¿no? Al momento de hacerlo, porque si desde un principio nosotros no conocemos en dónde está nuestra Afore, no conocemos nuestro saldo, no sabemos de qué manera podemos potencializarla, la verdad es que la vida pues se pasa muy rápido, entonces cuando menos te das cuenta ya estás a nada, ¿no? De tener que pensionarte, entonces sí es súper importante. ¿Por qué? Porque se presenta mucho el que falta semanas, el que a lo mejor tú estuviste trabajando y tú estuviste pensando con la idea de que te tenían dado de alta y en realidad no
No sabemos con qué salario nos tenían dados de alta. Ahorita todos nosotros que somos, las personas que somos generación de Afore, sí tenemos que tener muchísimo cuidado en todo eso. Y por la parte de la gente que cotizó Ley 73, pues más todavía, porque ellos todavía tienen oportunidad de potencializar al máximo su pensión, como ya lo platicamos anteriormente. Entonces, sí es muy importante que desde un principio tengas en orden tu pensión, todo tu ahorro para el retiro, para que cuando llegue el momento, pues no haya sorpresas. Y si las hay, sepas en dónde empezar a buscar. Sí, más o menos vas sabiendo dónde, pues a lo mejor fueron las semanas cotizadas, ¿no? O a lo mejor fueron el salario mínimo y empezar a saber, por lo menos tener una idea de qué es lo que debemos checar, ¿no? O revisar. Claro, sí, porque, vamos, si tú vas y hay muchos errores en el sistema, que a lo mejor, no sé, tú tenías 2,000 semanas de cotización y en realidad nada más te aparecen 1,800, ¿no? Entonces, si tú vas y está ese error y tú no sabes cómo checarlo, exacto, pues te quedas con tus 1,800 semanas, ¿no? Entonces, todos esos temas se pueden evitar. Pues es muy importante tener como en cuenta todos esos puntos, pues para al momento que llegue el tema de retirarnos o jubilarnos, pues tengamos en orden una cuenta, un ahorro y con qué seguir sobreviviendo, ¿no? O viviendo más bien. Claro. ¿Algún consejo que puedas darle a las personas para que obtengan su pensión? Sí, pues mira, la verdad es que el mejor consejo que les puedo dar es que se asesoren antes de iniciar el trámite, ¿no? La verdad es que toda la información está al alcance de la mano, pero pues sí es bueno acercarse, ¿no? Con un asesor para que pues te pueda instruir en cuál es la mejor manera en la que puedes llevar este trámite. ¿Por qué? Porque, como lo hemos venido comentando, hay muchas formas de potencializar la pensión, seas la ley que seas, ¿no? A lo mejor una es más castigada que la otra, pero la realidad es que sí hay manera de potencializarla y de que, pues, por nuestra propia cuenta, nos aseguremos de tener una pensión digna, ¿no? Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es ese, que se asesoren, que sepan exactamente bien lo que tienen, dónde lo tienen, y cuando llegue ese momento, y ni siquiera cuando llegue el momento, o sea, realmente es que esto nos debe de preocupar desde el momento en el que nosotros empezamos a trabajar. Tenemos que ocuparnos de este tema, porque desafortunadamente, ahorita, por ejemplo, va a entrar la primera generación pensionada por Afore. Entra en 2022. Hay muchísima gente que no va a alcanzar una pensión y no tenían ni idea. O sea, es gente que ya cumple 65 años y no tenía idea que no alcanza la pensión porque no cubre las semanas de cotización. Entonces, eso es verdaderamente triste. Preocupante, ¿no? Sí, sobre todo para todas las personas que están en esa situación. Es preocupante el estar ya a punto o el haber estado esperando los 65 años y al final enterarte que pues no vas a tenerla, ¿no? Exactamente. Entonces, más que nada es eso, desde el principio de nuestra vida laboral, preocuparnos por ese tema y sobre todo, pues actuar, ¿no? ¿Algún consejo que puedas darle a los estudiantes para ahorrar o comenzar a ahorrar y que no tienen idea cómo? Mira, hay muchos métodos. La verdad es que cuando pues estamos todavía estudiando y a lo mejor no tenemos un sueldo como tan grande, no quiere decir que no podamos ahorrar, no quiere decir que no tengamos esa capacidad. A lo mejor, no sé, vivimos de un pequeño sueldo o a lo mejor de lo que nos dan en casa, etcétera, ¿no? Creo que de este ingreso sí pueden empezar a generar un ahorro. Existen, por ejemplo, la parte de el CETES Directo. CETES Directo es una muy buena herramienta para empezar a crearte un hábito de ahorro y el monto mínimo para invertir es de 100 pesos. Entonces, digo, realmente no es mucho y te puedes empezar a generar ese hábito que más adelante te va a ayudar. Me gustaría un poco profundizar más en IMSS e ISSSTE, las diferencias que tienen. Pues siempre he sabido que existe el ISSSTE, pero no sé cómo enfocado en qué parte de los trabajos está, porque pues la verdad es que la mayoría estamos como IMSS y es como el que tomamos de referencia cuando estás trabajando, pero pues quisiera ahondar en ese tema. Sí, claro, mira, bueno, por la parte del IMSS tenemos
las modalidades que ya platicamos, ¿no? La ley 73 y la ley 97, que son las Afores. Okay. Y por el lado del ISSSTE tenemos lo que es el 10º transitorio, ley viejita, y las cuentas individuales, ley nueva, ¿no? ¿Qué diferencias tienen? Por ejemplo, el sistema para sacar la cotización de las semanas, etcétera. IMSS utiliza las semanas, a diferencia del ISSSTE. En el ISSSTE se hace el cálculo basándose en los años laborados. Entonces, para empezar, esa es la primera diferencia que tienen. Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? En el IMSS nos piden cierta cantidad de semanas. Y el cálculo pues se hace basándonos en la edad, en el salario, etcétera. En el ISSSTE es un poquito diferente. En el ISSSTE el mínimo que nos están nosotros pidiendo de años para podernos pensionar es de 15 años. Y el cálculo pues se va a sacar de acuerdo al sexo, si eres hombre o mujer, y a la actividad que desempeñas. Y estos 15 años en el ISSSTE es equiparable a las 1,250 semanas en el IMSS. O sea, esas semanas son igual 15 años, es menos semanas en el IMSS. En ley 97, no, en ley 97 son 25 años lo que te piden como mínimo, o sea, sí es bastante Trabajar más. Es bastante tiempo. Exacto. Sí. Pero en la ley 73 no, en la ley 73 son 9.5 años. Ok, entonces es menos. Okay. Entonces, pues sí, ahí sí hay una variación muy considerable. Ahora, también es importante mencionar que el cálculo, por ejemplo, de la pensión, el ISSSTE, la va a hacer con los puntos que ya te mencioné, pero no la va a hacer por el salario completo, sino por una pequeña parte. Y en el Seguro Social, bueno, en el IMSS es diferente, porque ya lo vimos, te toma el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, esa es otra diferencia que tiene. También está la parte de la conservación de derechos. Por el ISSSTE, pues es un poquito más flexible ese asunto, porque tanto yo cumpla con los requisitos que me solicita para poder tener acceso a mi pensión, yo puedo dejar de laborar 10 años por la cuestión que tú quieras, y a los 10 años yo voy y te digo, ¿sabes qué, ISSSTE? Yo ya tengo lo que me pides, quiero mi pensión. Y el ISSSTE está obligado a pensionarte, ¿sale? No te pide recuperar derechos. Y en el IMSS no sucede esto. En el IMSS, forzosamente, tengo que tener mi vigencia de derechos, y si no la tengo que hacer mi recuperación de derechos de mínimo 52 semanas. ¿Para qué? Para que me reconozcan todas las semanas que yo ya traigo. Que ya traes cotizadas. Tienes que trabajar un año más para que el IMSS te reconozca que estás trabajando y que te puede dar una pensión. Exactamente. Me parece interesante. Ahorita que tocaste el tema de, pues ya yo trabajé y luego dejé de trabajar, dejé de cotizar. Creo que hay muchas personas que están en esta situación. Me refiero a las personas que son amas de casa o que iniciaron su propio negocio, que son personas que a lo mejor en algún punto de su carrera trabajaron en una empresa y cotizaron, pero otra buena parte de su vida ya no. Esas personas es recomendable que busquen su pensión por el IMSS, ¿y de qué forma se podría hacer? Pues mira, lo primero que tienen que considerar es conocer la situación en la que se encuentran al momento de iniciar a hacer todo este plan de acción. Necesitan conocer pues las semanas de cotización que tienen, el salario, la edad en la que se encuentran, o sea, planificar bien esa estrategia, pero sí pueden recuperar sus derechos. O sea, sí se puede, por ejemplo, no sé, una ama de casa que trabajó, no sé, 10 años y a lo mejor la otra parte de su vida se dedicó a cuidar a sus hijos o a estar en la casa, o incluso una persona que puso un negocio puede recuperar ese recurso. Así sí es. Se puede. Así es, sí es posible. Y todo esto es a través de la modalidad 40. Se hacen las aportaciones correspondientes para poder cubrir los requisitos que me solicitan y entonces yo poder tener acceso al recurso que ya trabajé en algún momento de mi vida. Y desde tu experiencia, ¿es recomendable que se haga? Depende mucho de la situación en la que te encuentres, porque te vas a hacer cargo tú de esa carga social, ¿no? Se tiene que hacer la aportación. Tú vas a pagar tu IMSS y todo eso. Exactamente, tú tienes que hacer la aportación. Entonces, por ejemplo, si tú quieres, no sé,
alcanzar el máximo de pensión, tienes que ver cuántas semanas tienes de cotización, la edad que tienes, si vas a alcanzar a juntar las semanas. O sea, sí tiene que ver mucho esos la datos, situación ¿no? en la que estés. Exactamente, es muy particular para cada persona por separado, entonces sí es un tema que se tiene que revisar de manera individual. Es una excelente opción, la parte de la modalidad 40 es una excelente opción para potencializar esta parte del retiro, pero sí es muy importante considerar todos esos puntos y pues diseñar una estrategia que vaya acorde a lo que tú quieres y sobre todo pues que te permita alcanzar lo más que puedas, ¿no? Porque sí, pues sí es un poquito costoso, entonces pues sí. Depende de cada caso qué tanto podemos recuperar de eso. Exactamente. De esos recursos que ya se tienen. Exactamente. Para que puedas tú alcanzar la pensión máxima, vamos a suponer que haciendo tu cálculo alcanzas las semanas de cotización y la edad. Pero más o menos es una inversión de 400,000 pesos para que tú puedas recuperar, alcanzar la pensión máxima, que es de 64,000 pesos mensuales. Así es. Okay. Oye, y con este tema, ¿qué tanto nos afectan las nuevas modalidades de las empresas, como los llamados outsourcing? ¿Qué tanto nos perjudican o nos benefician en el tema de pensiones, Infonavit y todo este tipo de situaciones? Pues mira, todas estas personas que no tienen como la relación laboral con la empresa, pues no tienen acceso a este tipo de prestaciones. No generas antigüedad y por ende pues no generas ningún tipo de ahorro para el retiro, puntos para el Infonavit, o sea, nada. Para este tipo de personas existen diferentes opciones. Tú puedes, como lo comenté al principio, la Afore, que es el administrador de fondo para el retiro, todo el mundo tiene acceso a ella. Todo el mundo puede tener una Afore. Entonces, tú puedes hacerte cargo de esa parte de tu retiro, puedes hacerlo sin ningún problema. Ahora, para todas estas personas, si ya lo habíamos comentado, que no es que la Afore sea mala, al contrario, pero sí no podemos depender de que sea nuestra único recurso para la etapa de retiro. Entonces, pues si bien cuando nos hacemos cargo nosotros por fuera, pues más aún, ¿no? Hay que generar una estrategia en la que podamos nosotros hacer aportaciones a la Afore y de igual manera tener un plan personal de retiro que nos apoye a potencializar la pensión. Por ejemplo, ¿hay manera de que la gente tenga acceso a la seguridad social? Sí hay manera. Puedes contratarla mediante la modalidad 33, pero es muy importante que sí sepan que, por ejemplo, al momento de contratarla, no por estar dado de alta en el seguro ya estás cotizando para el Infonavit, porque en este caso no es así, no lo incluye. Para darte de alta en el seguro hay muchas modalidades. Sí, como te lo comentaba anteriormente, sí es importante que te asesores bien antes de hacer cualquier trámite, porque, por ejemplo, para darte de alta en una modalidad 33, debes estar consciente que no te aceptan con preexistencias, por ejemplo, ¿no? Problemas cardíacos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante informarte bien, asesorarte bien antes de hacer cualquier tipo de trámite. Es importante que sepas que están ahí, que existen y que son muy buenos, pero siempre estando consciente en lo que se puede y no se puede. Pues muy buenos conocimientos los que nos compartiste. La verdad es que hay muchas cosas que no tenía ni idea y que pues ahora fue muy enriquecedora esta sesión. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros compartiendo el conocimiento. No, pues gracias a ti. Y como dijera Benjamin Franklin, cuida los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. Con esta frase cerramos la emisión de esta semana. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. No olviden seguirnos y si les gustó recomiéndenos en sus redes sociales. Gracias. La Enciclopedia del Ingeniero te da las gracias por vernos o escucharnos esta semana. Encuéntranos en YouTube, Facebook e Instagram como La Enciclopedia del Ingeniero. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.